Voy a enfocarme en dos pasajes. La enseñanza en sí va a estar en Hebreos capítulo 11, versículo 7, en donde nosotros vamos a utilizar ese pasaje como fundamento y exposición. Luego, como forma de estudio y también para como enlazar lo que dice el versículo 7, nosotros vamos a ir a Génesis capítulo 6 y en sí vamos a leer lo que es del versículo 1 al versículo 14 y luego brincar al versículo 22. La razón por la cual tenemos que agarrar estos dos versículos, estos dos pasajes y enlazarlos, es para tomarle el jugo completo lo que el Señor quiere decirnos a nosotros en esta mañana. Amén. Así que espero que estén conmigo mientras nosotros pasamos un viaje entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Como introducción, quiero decirle que una de las grandes historias que nosotros encontramos en la Biblia es la historia de Noé. Sabemos que Noé fue el que construyó el arca. Y el único momento, la única vez en donde Dios metió la pata fue en el arca de Noé, cuando metió el pato y la pata. Esa fue la única vez donde Dios metió la pata. Amén. Pero cuando nosotros vemos la gran historia de Noé, o esa ilustración de lo que es un hombre que se lleva por fe y obediencia en un mundo secular, nos damos cuenta que a él solamente se le dedica un versículo en lo que nosotros conocemos como el Salón de la Fama de la Fe, que se encuentra en Hebreos capítulo 11. Solamente se le da un versículo a él en ese capítulo que es tan largo, tan extenso, que habla de personas que por la fe vencieron, que por la fe fueron justificados en el Antiguo Testamento, que el autor de Hebreos lo utiliza como fundamento y fundación para aquellos cristianos que eran judíos que querían regresar al judaísmo. Y el versículo 7 del capítulo 11 de Hebreos dice así: por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo, fue hecho heredero de justicia que viene por la fe. Lo que nosotros vemos en este versículo es una fe en acción. La vida de Noé en sí es una vida que representa la fe en acción, y lo vamos a ver más adelante. Y quiero decirle que esta enseñanza tiene una aplicación para nosotros en el día de hoy que es tremendo. Para nosotros sacarle el jugo a esa historia de que Noé construyó el arca, tenemos que ir a Génesis capítulo 6, y ahí se desprende la historia desde el versículo 1 hasta el versículo 22. Vamos a parafrasear esos versículos para no gastar mucho tiempo, ¿ok? Pero vamos a enfocarlo en lo que tenemos para el día de hoy. Ahí nosotros podemos apreciar qué fue lo que pasó con Noé. Lo primero que nos damos cuenta de quién es Noé, porque hay que hacer una pregunta: ¿quién es Noé? ¿Qué es lo que nos dice la palabra de Dios acerca de Noé? El versículo 9 del capítulo 6 nos da una descripción de quién es Noé. El versículo 9 del capítulo 6 de Génesis nos dicen tres cosas acerca de Noé. Número 1, nos dice que él era justo, que él era varón perfecto, o sea que él era maduro espiritualmente, porque perfección solamente es Dios. Cuando Dios se habla de la perfección en nosotros, quiere decir que somos maduros espiritualmente. Y número 3 decía que Noé caminaba con Dios. Amén. Son tres cosas que nos damos cuenta: que él caminaba con Dios, él era justo y él era varón perfecto, o sea, él era maduro espiritualmente. En otras palabras, me dice a mí que Noé era una persona íntegra. Él era diferente a los demás. Él caminaba con Dios, y eso representa que él no físicamente caminaba con Dios, sino que él andaba al mismo ritmo que Dios andaba. Él reflejaba la voluntad de Dios en su caminar. Todo lo que Dios quería que Noé hiciera, Noé lo aceptaba por fe y lo ejercía. En otras palabras, su caminar, su forma de ser, su testimonio, lo que él expresaba, daba evidencia de que él era diferente al resto. Era una persona que caminaba con Dios. También podemos decir que una persona que camina con Dios es una persona que agrada a Dios. O sea, que hace a Dios reír, lo hace sentir bien. Amén. Ahora nosotros tenemos que entender algo, porque eso es lo que nos dice sobre Noé. Noé, justo, perfecto, y caminaba con Dios. Pero tenemos que ver el contexto
en donde Noé caminaba. En el mundo en el cual Noé caminaba. Tú y yo hemos sido justificados y separados, o sea, hechos justos por la sangre de Cristo a través del sacrificio de Él y su resurrección. Amén. Queriendo decir que tú y yo somos diferentes, actuamos diferentes. Nuestro caminar es diferente que el caminar del mundo. Nosotros estamos viviendo en un mundo y, como dice la palabra, aunque no somos del mundo, vivimos en este mundo. Amén. Noé era de la misma forma, pero para entender el contexto o el mundo en el cual Noé caminaba o él se movía, tenemos que ver Génesis capítulo 6. De Génesis capítulo 6, versículo 1 hasta versículo 8, me habla del mundo en el cual Noé vivía. ¿Cómo era ese mundo? ¿Cómo era ese sistema? Acuérdense que cuando hablamos de mundo, no hablamos de un planeta. No hablamos del globo terráqueo. Hablamos de un sistema que se enfoca en algo y ese sistema tiene ciertos métodos y filosofías que representan algo. Por ejemplo, cuando se habla del mundo de deportes, eso no es un planeta que se llama deportes. Si hubiera un planeta que se llamara deportes, se llamara Red Sox. Pero eso no es un planeta que se llama deporte. Es que se tratan cosas que tienen que ver con el deporte. Aunque no es un sitio físico, me habla de un sistema. Cuando hablamos del mundo en el contexto bíblico, lo hemos dicho aquí varias veces, hablamos de un sistema con métodos y filosofías que se alejan de Dios, que tratan de sacar a Dios del medio y imponer una ley humanista que cancela a Dios, y ese sistema es regido por el enemigo. En Génesis capítulo 1, del capítulo 6, del 1 al 8, vemos cómo empieza la historia y lo primero que nos damos cuenta es que hay una gran distorsión. Todo como Dios lo había establecido se descompone. Porque dice que los hijos de los hombres vieron que las hijas de Dios, o que los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran agradables al ver y entraron en matrimonio. Ahí vemos una mezcla que Dios no quería. Y eso trae producto a una generación que se va en contra de Dios. Pero donde me quiero centrar es en el versículo 5, en donde dice que vio Dios que la maldad del hombre era continuo y solamente mal. Oye, no hay un énfasis más grande como vemos nosotros aquí en el versículo 5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y todo designio de los pensamientos del corazón era de continuo y solamente mal. Eso quiere decir que no quedaba ni una pulgada, ni una onza, ni un centímetro de bien en la persona. Así que yo lo entiendo, lo entienden igual, ¿verdad? No hay nada. Lo más oscuro que existe en el mundo no es el universo, es el corazón del hombre. Es el corazón del hombre. Y aquí hay una representación de todo lo que se estaba llevando a cabo. En ese mundo era en la cual Noé se movía y en la cual él caminaba. Él era diferente a los demás. Él caminaba al ritmo de otro tambor. Él no se movía como el resto del mundo se movía. Y el caminar de él era un caminar con Dios, no con el mundo, mientras todo el mundo estaba bajo el maligno. Y si podemos reducir las cosas que estaban pasando en aquel tiempo, podemos reducirla a una lista similar a la que nosotros encontramos en Gálatas capítulo 5, en donde Pablo habla de los frutos del Espíritu, pero también dice los frutos de la carne. Porque los frutos de la carne es lo que se manifiesta en ese tiempo, lo que se manifiesta en el día de hoy. ¿Qué encontramos en el mundo en el cual caminaba Noé o en el mundo en el cual caminamos nosotros? Encontramos inmoralidad, encontramos violencia. Yo no sé ustedes, pero parece que la violencia ha aumentado, que road rage ha aumentado grandísimo. A cualquiera le meten un tiro solamente porque le cogió un parqueo. Eso es increíble. ¿Hasta dónde ha llegado la violencia? Robo, codicia, vulgaridad, blasfemia, mentira, asesinato, posesión del enemigo. Todo eso es lo que Noé estaba experimentando y lo que tú y yo estamos experimentando en el día de hoy. En otras palabras, el mundo entero está bajo el enemigo. Tú y yo vivimos en un mundo que está siendo controlado por el enemigo. Y Noé, con su obediencia y con su fe, vivía en un mundo secular que era controlado por el enemigo. En otras palabras, Noé era el extraño del pueblo. Él era el raro del grupo.
Él era que dice, bueno, tú no puedes tocarlo a él porque tú no puedes decirle eso al frente de él. Tú no puedes ir para allá porque él es diferente. Él es así, él es así. En Santo Domingo le dicen los aleluya. Me imagino en su país también. Los evangélicos, ay, cuidado. Lo comienzan a relajar, a apuntarle el dedo. Y la razón por la cual no era diferente era porque él no se conformaba al mundo en el cual él existía. Como dice Romanos capítulo 12, versículo 2, no os conforméis a este siglo. Y sabemos que la palabra conformar me habla de una presión externa que quiere moldear a algo o a alguien a que represente algo diferente. Pero quiero decirte algo, cuando uno vive en un mundo así, uno tiene mucha presión, ¿verdad? Mucha presión que uno recibe. Uno puede ir al trabajo y es así. A veces uno va al trabajo y la gente actúa de una forma que es completamente diferente a la cual tú te conformas. Tú quizás vas a donde tu familia, tus amistades, donde quiera que tú vas, te sientes exprimido, oprimido desde afuera, porque la presión es bastante. A veces solamente tenemos que prender la noticia, ver lo que está pasando a nivel social, a nivel político, a nivel moral, y vemos cómo eso está afectando toda nuestra sociedad, y eso causa presión en nosotros. Y para nosotros es fácil venir aquí un domingo. Aquí no hay presión. ¿Quién está sintiendo presión ahora? Espero que nadie. Si usted está sintiendo presión, tenemos que orar por usted. Amén. Aquí todo el mundo está tranquilo, todo el mundo está de acuerdo, no hay presión. Pero la verdadera vida empieza cuando uno sale aquí de la Griffin y se va para su casa. Cuando comienza a regresar al mundo, cuando vuelve a la realidad de la vida. When you go back to your 9 to 5. Cuando comenzamos nosotros ahora a ejercer nuestra labor en el mundo secular, ahí empieza esa presión. Es ahí cuando nosotros tratamos de ser como un Noé en un mundo secular y sentimos esa presión del mundo. Están aquí, ¿verdad? Y mientras más serio, quiero que tú sepas, mientras más serio sea tu caminar con Cristo Jesús, más extraño te vas a ver frente al mundo, quiero decirte. Más diferente serás. No porque tú estás tratando de ser diferente, es porque tú eres diferente. Dile a la persona que está a tu lado, tú eres diferente. No es porque tú estás tratando de ser diferente, hay una diferencia. Yo trato de ser diferente, pero no, con Cristo Jesús yo soy diferente. Amén. Y Noé caminó tan cerca de Dios que en ese camino Dios le hablaba. Y nosotros vemos una conversación que tuvo Noé con Dios. Y en el versículo 7 de Hebreos capítulo 11 nos dice a nosotros que Dios advirtió a Noé. O sea, le dijo ciertas cosas. Él caminaba con Dios, tenía conversaciones con Dios a través de la oración. Amén. Y en un mundo difícil, en un mundo donde todo se va en contra del propósito de Dios y la voluntad de Dios, Noé halló gracia ante los ojos de Dios por la fe. Y él tuvo conversaciones con Dios, porque vemos en el versículo 7 del capítulo 11 de Hebreos que Dios advirtió a Noé sobre las cosas que venían. Y yo quiero decirte que Dios, cuando está juntamente con nosotros, nosotros juntamente con Él, y caminamos juntos y pasamos tiempo en oración y pasamos tiempo en su presencia, Dios siempre nos va a hablar a nuestros corazones, dándonos pensamientos e ideas o formas de ver al mundo que eran contrarios a lo que nosotros experimentábamos antes. O quizás estamos orando por algo y Dios te trae una estrategia, te trae un pensamiento que tú nunca se ibas a imaginar que iba a ser de esa forma. Porque las cosas que hace Dios nunca tienen lógica. They're always outside of nature. Siempre están fuera de lo normal. Y aquí Noé tiene esa conversación con Dios y vemos en Génesis capítulo 6, versículo 11 a 14, en donde Dios le dice a Noé qué es lo que va a pasar, qué es lo que ocurre. Sabemos ya que el mundo está completamente malo, lleno de maldad. Él da una fecha, me di cuenta de eso cuando estaba estudiando este pasaje, porque Dios dice que su espíritu no contenderá con el hombre no más de 120 años. Pongan la atención a ese número, 120. Pero luego del versículo 11 a 14, aquí Dios le dice a Noé, esto es lo que voy a hacer por causa de la maldad del hombre.
Y esto es lo que necesito que tú hagas. ¿Qué voy a hacer? Voy a destruir al mundo a través de la lluvia, de agua. Pero tú y tu familia serán salvas. Y necesito, versículo 14, que construyas un gran barco, un arca de madera de cipres y recúbrelo con brea. La palabra brea la vamos a ver más adelante. Por dentro y por fuera, para que no entre agua. Luego construye pisos y establos para todo su interior. Luego más adelante vemos cómo Dios le da instrucciones a Noé. Pero Dios, lo que me llama la atención es que Dios le está diciendo a Noé: va a llover, va a haber un diluvio, voy a destruir este mundo con agua. Necesito que tú construyas un barco, un arca, con estas especificaciones. Y Noé está, gracias Señor, te agradezco, pero ¿qué lluvia? ¿Y qué agua? En ese tiempo no llovía. En ese tiempo dice la palabra de Dios que salía un vapor de la tierra que regaba las plantas. Lluvia, ¿con qué se come eso? ¿Eso con cachú o con mostaza? Noé no sabía. Y después dice: pero tú me estás diciendo a mí que construye un barco aquí, en el medio de Mesopotamia, lo que es Irak ahora, lejos, a millas, cientos de millas del mar. ¿Cómo puede ser esto posible? Pero usted sabe lo que hizo el clic, lo que pasó con Noé, que a veces nos pasa con nosotros. Lo que dice Génesis capítulo 6, versículo 22. Que dice: así mismo como escuchó Noé la palabra de Dios, así mismo él hizo conforme a lo que se le había mandado. El problema con nosotros a veces, cuando Dios nos dice que hagamos algo, es que eso es lo que hacemos, algo. No hacemos todo. Solamente hacemos un poco. Como dicen en República Dominicana, un chin. En Puerto Rico es un chispito, un pedazo. Cuando Dios quiere que tú hagas todo lo que se te exige. El obedecer a Dios no es obedecerlo a medias, es obedecerlo completamente en todas las áreas de nuestras vidas. Amén. Eso es así. No es que yo voy a hacer esto devocionales, no. Es obedecerlo completo en todas tus áreas, siempre, en todo lugar, en todo tiempo. Y quiero decirle, obedecer a Dios is not a difficult task. No es difícil obedecer a Dios. El problema somos nosotros. Porque hay algo dentro de nosotros que quiere alar hacia las cosas que queríamos hacer antes. Pero no, con Cristo, dice Filipenses 4:13, todo lo podemos hacer. Amén. No tenemos excusa. We can do it. Pero estamos seguros en Él. Amén. Así como vamos a ver cómo Noé y su familia estuvo seguros en el arca. Pero Noé obedeció completamente lo que Dios le había mandado. Así mismo como Dios hizo, Él construyó. Chévere. Nosotros leemos la historia y pensamos que Él estaba construyendo un arca tranquilo, una yolita, una lanchita, una balsa, dependiendo de donde tú eres. Pero el arca no era cualquier cosita. Fíjese que a Noé le tomó 120 años para construir el arca. Dios dijo que su espíritu no iba a contender con el hombre por 120 años. That was the due date. Ese era el momento donde iba a caer la lluvia. Noé no sabía eso. Noé no sabía cuánto tiempo le iba a tomar para construir el arca. Noé no sabía que eran 120 años. Tú y yo sabemos que son 120 años. Póngase a pensar cuánto tiempo ha pasado para que pasen 120 años. Si restamos, ¿hasta dónde llegamos? Llegamos lejos. Es un siglo y pico. 120 años. Eso fue lo que le tomó a Noé para construir ese arca. Obedeciendo a Dios en fe, en un mundo en donde hay presión. Y quizás usted está aquí en esta mañana y usted no sabe cuándo Dios va a responder, le va a dar una respuesta a su situación. Quizás tú estás aquí esta mañana y tú estás diciendo: wow, Señor, oye, tú me has hablado a mí, pero yo todavía no he visto ni una gota de lluvia caer. ¿Qué es lo que está pasando? Yo quiero decirte a ti que si Dios te dio una promesa, créele a Él por fe, obedécele, porque tarde y temprano llegará la respuesta a tu corazón, llegará la respuesta a tu casa. Amén. Créele. Créele, sea hijo, sea esposo, sea trabajo, sea casa, sea lo que sea. Créele a Dios, porque si fue Dios el que lo dijo y fue el Dios el que dijo que iba a ser así, ponle el sello de seguridad, porque así se llevará a cabo.
Miren, cuando en el 2007-2008, cuando vino la recesión fuerte en ese tiempo, ¿cuántos vivían aquí en los Estados Unidos durante ese tiempo? 2007-2000. Fue fuerte la recesión, principalmente a través de las casas, ¿verdad? Muchas personas perdieron sus casas. Nosotros, mi esposa y yo había comprado un apartamento en la Sheridan University, al lado de un hospital, que se llama Memorial Pembroke. Ahí nosotros compramos un apartamento y lo estábamos vendiendo en short sale. Y nadie quería comprar el apartamento ese. Y nadie quería, pero de una apareció un comprador. Y yo quiero decirle que ese proceso duró casi 1 año y medio. Y yo le decía a mi esposa, mi amor, mientras que esté ese comprador ahí, esta cosa se va a vender. Esa es la promesa que nosotros tenemos dada por Dios. Yo me agarro de eso y así fue y Dios obró. Me imagino que ustedes han tenido experiencia con Cristo Jesús o con Dios mismo, en donde Él le ha dado una señal y en donde usted tiene que agarrarse de esa señal, que esa es la garantía de que Dios va a actuar en su vida. Y si no hay garantía en la cual Dios te ha dado, como en mi caso fue un comprador, agárrate de la palabra de Dios, quiero decirte. Agárrate de las promesas de Él por fe, porque si Dios lo dijo, Él hará. Amén. Así es. Y eso era lo que tenía Noé dentro de él. Oye, ¿usted cree que era fácil levantarse por la mañana a cortar árboles y hacer madera por 120 años? Yo me imagino que Noé quería tirar la toalla muchas veces. Yo me imagino que Noé decía, oye, pero yo estoy cansado de hacer esto. Yo no quiero hacer esto. Pero él luego regresaba y se agarraba en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque él caminaba con Dios. Esa es la clave. Cuando nosotros estamos cerca de Dios, nosotros podemos estar seguros en Él de que lo que Él hizo se llevará a cabo. Viviendo en un mundo en el cual nosotros estamos viviendo, porque esto está fuerte, quiero decirte que si tú te agarras de Dios, Dios hará. Amén. No en la forma que tú piensas que se va a llevar a cabo, sino en la forma que Dios quiere que se lleve a cabo. Y Dios nunca te dará la película completa. Él no le dijo a Noé que iba a durar 120 años. Él lo único que le dijo a Noé, voy a destruir el mundo por agua y necesito que tú hagas un barco. Y Noé dijo, sí Señor, para allá voy. Y él comenzó a trabajar, a trabajar, a trabajar. Esa fue la advertencia que le dio Dios. Pero encima de eso, Noé no solamente que él trabajaba de día, pero dice 2 de Pedro y 1 de Pedro, que era 2 de Pedro capítulo 2 versículo 5 y 1 de Pedro 3, donde Pedro dice que Noé era un predicador de justicia, queriendo decir que donde quiera que Noé iba, él predicaba la palabra de Dios. Él trabajaba por la mañana o por el día, porque él tenía que ver, acuérdense, no había luz, ni bombillo, ni nada de eso. Él trabajaba con la luz del día y por la noche él se iba al pueblo a predicar. ¿Y usted sabe cuál era el sermón de Noé? Un sermón de 2 palabras: va a llover, va a llover, va a llover. Donde quiera que él iba, va a llover. Facilito, no esta cosa de 45 minutos, no, era 2 palabras. Hey, va a llover. Y la gente decía, oye, pero este es el loco que está construyendo un barco en el medio del campo. ¿Cómo decía a mí que va a llover? ¿Con qué se come eso? ¿Qué es eso? Y le decía, no, le estoy dejando saber, va a llover. Y acuérdense, él era diferente, él era extraño, porque el mundo se movía de una forma diferente que en la cual él se movía. Porque el mundo caminaba bajo el maligno, pero Noé caminaba con Dios. Y lo que él exhibía era diferente a todos. Entonces todos decían, oye, este hombre siempre tiene un tumbado medio raro y ahora me está diciendo que va a llover y está construyendo un arca en el medio del monte. Esto no puede ser posible. Y eso lo hacía él más raro. Una vez más, como que, wow, increíble esta persona diciendo estas cosas. Pero así mismo como él fuera advertido, él estaba advirtiendo a otras personas. Y él no se avergonzaba del evangelio. Tú y yo hemos sido llamados. Nuestro llamado primordial es predicar el evangelio de Dios. No estamos hablando de predicar de aquí, no estamos hablando de predicar en las esquinas, no estamos hablando de que cuando tú conoces a una persona de un tú a tú, y hemos escuchado varios testimonios aquí, e imagino que usted también ha recibido la palabra de Dios por mediación de una persona. El tú a tú es lo que es what calls the attention, es lo que hace las cosas. Tú y yo estamos llamados para eso, para predicar. Pablo dijo que él no se avergüenza del evangelio porque es poder de Dios para salvación. Salvación, Romanos 1 versículo 16. Porque no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación. No para otra cosa. ¿Salvado de qué? Mi hermano,
tú y yo estábamos muertos en nuestros delitos y pecados por mediación de Cristo Jesús y su sacrificio y su resurrección, tenemos nosotros entrada a su presencia. Esa es la salvación que necesitamos. ¿Salvado de qué? Salvado de la muerte, de la eterna muerte. Y ahora podemos estar en su presencia. Y Noé no se avergonzaba de eso. A pesar de que él caminaba con Dios y él era diferente, él no se avergonzaba de eso. Yo me imagino, yo me hago la película a veces leyendo yo estos pasajes. Me imagino a la gente del pueblo llevando a los niños. Hey, ¿tú quieres ver el loco del pueblo? Vamos para allá. Y se llevaban a los niños. Mira ese loco ahí que está construyendo una arca. ¡Ah! Y los relajaban porque era un mundo bajo el maligno. Yo me imagino el show que se armaban. Ahí está Noé otra vez cortando madera a las 5 de la mañana, ese barbarazo, por una palabra que él dice que escuchó. Pero él obedecía a Dios y tenía fe. Amén. Porque así como hay gente que los decían así en aquel tiempo, hay gente que lo dice, hay gente que dice que Dios no existe. Oye, si el ateo sigue hablando y si aquellos que se van en contra de la palabra de Dios sigue hablando, tenemos que hablar también nosotros, amén, acerca del poder de Dios que es para salvación, amén. Así mismo como hizo Noé en aquel tiempo. Y caminar en fe, quiero decirte, implica hacer todo, no solamente una fracción de lo que Dios nos dice. Él predicó ese mensaje, 2 palabras, un mensaje que se iba en contra del mundo natural, porque lo que nosotros predicamos es sobrenatural. La Biblia sí habla de cosas naturales, pero la mayoría de las cosas son sobrenaturales, porque si es natural, ahí no está Dios. Dios está en lo sobrenatural. Quiero decirte algo, cuando Dios te pide que tú hagas algo que está fuera de la lógica, ponle atención porque Dios está haciendo algo grande en ese proceso. Similar a lo que pasó con Juan capítulo 11, cuando removieron la piedra para que Lázaro saliera después de 4 días de estar muerto. Y decía versículo 11, capítulo 11 de Hebreos, versículo 7, que él predicaba, que él trabajaba en el arca con temor. O sea, con respeto. Él adoraba a Dios mientras trabajaba en el arca. Y eso es importante, eso es clave. Él lo hacía con temor. Ustedes han escuchado esa canción que dicen Snow White y los 7 Dwarfs, que dicen whistle while you work. ¿Verdad? Este era worship while you work. Aleluya. He worshiped while he worked. Él adoraba a Dios mientras él trabajaba. Porque cuando vienen los momentos difíciles, en donde tú no ves la respuesta de Dios, a ti y a mí no nos queda otra cosa que solamente mirar hacia arriba. No mires para el lado, no mires para el otro lado. No acudas a personas que quizás te pueden decir algo bueno, pero no te van a entender, porque solamente tú entiendes lo que Dios te ha dicho. Cuando Dios te dice algo a ti, eso solamente es para ti. Y mientras ese proceso se está dando, adóralo. Adóralo, adóralo, adóralo. Porque tarde o temprano la respuesta vendrá. Tarde o temprano la puerta se abrirá. Tarde o temprano las cosas cambiarán. Lo que tenemos que nosotros hacer es confiar y tener fe y obedecer a aquel que mandó la orden. Y es nuestro Señor, amén. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros. En temor, Él preparó el arca. Pero también dice que Él te preparó el arca en temor para que se salvase ¿quién? Su casa. Oiga, en los últimos 2 años, 2 años y medio, hemos visto cómo el mundo ha cambiado completamente y rápido. Hemos visto cómo se han levantado diferentes pensamientos, diferentes filosofías, cambios en la ley, cambios a nivel federal, problemas sociales que han surgido, atenciones a cosas que este país no le había puesto atención, como el problema racial, cosas así. Cosas que han surgido. Pero en medio de esas cosas que han surgido, también han surgido otros extremos. Y quiero decir que los extremos son todos malos. Y nosotros como cristianos, principalmente los que tenemos hijos, los que somos cabeza de casa, los hombres que están aquí, no están los wake up men. Uy, ya con eso tenemos. That's a typical wake up man cry. ¿Dónde están los hombres? Yo voy a alquilar un reguero de tigre, lo voy a poner ahí. Wake up man, esa es la banca de wake up men alquilado para eso. Solamente que vengan a darme grito.
Como República Dominicana, cuando hay un funeral, siempre alquilan un grupo de doñas que son las lloronas. Julio, Karina, y hacen, ¿con qué tú lo quieres? ¿Con ataque o sin ataque? ¿Verdad? Entonces traen a difunto y dicen, ¡ay, se murió Pepín! ¡Guay, guay! Así voy a hacer yo con Wake Up Men. Voy a poner un grupo de tigres. Hey, esos son los tigres de Wake Up Men. ¡Guay! Ya. Ten la ofrenda. We see you later. Pero nosotros, esto ahora lo que voy a hablar es para los hombres. Sacerdocio de la casa. Padre de familia. Eso somos nosotros. Eso somos nosotros. Noé se levantaba por 120 años a construir un arca. No porque el mundo se iba a salvar. Era porque él quería salvar a su familia. ¿Y cómo él sabía que el mundo no se iba a salvar? Porque él predicaba y la gente no lo escuchaba. Pero él decía, aunque el pueblo no me escuche y aunque el pueblo no me crea, yo voy a hacerme cargo de que mi casa me crea a mí. Él no era un hombre que abandonaba a su familia. Él no era un hombre que abandonaba a sus hijos. Él no era de esta gente que dice, no, que mi hijo va a la iglesia y lo mandaba por la mañana a la escuela dominical y se quedaba en su casa un domingo. No, él era el que decía, vamos para la casa de Dios a adorarlo a él. Everybody, let's get ready and go. Y él construía para que su casa se salvase. El arca es representación de Cristo Jesús. Y si tú quieres que tu familia se salve, tenemos que tener a Cristo como piedra angular en nuestras casas. Y eso empieza por nosotros, hombres. Sacar tiempo para dedicárselo a nuestros hijos a través de la palabra de Dios. Oye, nosotros tenemos aquí en Misión Vida tremendos ministerios. Misión Kids, excelente. Tenemos también Misión Vida Youth, excelente. Y quiero decirle que las personas que le están dando clases a sus hijos no son cualquier persona. Aquí nosotros tenemos maestras que han estudiado estas cosas y las enseñan correctamente. Están recibiendo palabra de Dios. Amén. En Misión Vida Youth, Seba Sánchez estudió teología en una de las escuelas aquí en Miami. Él no es cualquier muchacho, él tiene palabra. Aquí se predica bien, pero eso no es suficiente, porque tenemos que nosotros tener un hombre en la casa que así como Noé se levantaba y adoraba a Dios y se preocupaba por su familia, también haga lo mismo. Amén. Eso es para los hombres que están aquí. Y así mismo como Noé obedeció y tuvo fe, también tú y yo tenemos que tener fe. Amén. Y dice también por último, que por esa fe, dice Hebreos capítulo 11 versículo 7, condenó él al mundo. En otra palabra, por la fe que Noé tenía en Dios, de lo que Dios iba a hacer, Dios tenía que hacer lo que él dijo que iba a hacer por la fe que había en Noé, que él había puesto en Noé. ¿Me entendieron ese trabalengua? La fe que tuvo Noé no salió por Noé por sí solo. Dios le pone la fe en el corazón a la persona. Dios le abre el corazón a la persona. La persona ahora cree en la palabra que se le está dando por revelación. Y porque Dios es así, soberano y super cool, Él dijo, va a llover. Y hay una persona que me cree, tiene fe en mí. Y porque yo lo digo y Él me cree, las cosas van a venir como yo dije que iba a venir. Porque yo soy el que estoy diciendo que las cosas se van a llevar a cabo. Tú y yo tenemos fe en Cristo Jesús. Por eso tenemos salvación. Por eso estamos seguros en Él. Por eso si algo nos pasa en el día de hoy, mañana abrimos los ojos en la presencia de Él. Pero el mundo está lejos de estas cosas. Tenemos que preocuparnos porque nuestro hogar se mantenga seguro en Cristo. ¿Y cuándo vino esa condenación? Me imagino Noé poniendo el último clavo en el arca. Y comienzan las gotas. Pan, pan, pan. Juanita, me imagino que se llamaba así la esposa de Noé, no dice. Juanita, recoge los muchachos que arrancamos. Es una señal universal que no vamos, ¿verdad? Comenzaron las gotas. Y de momento, algo pasa. El león habla con la leona. Mi amor, vamos. El pajarito habla con el otro pajarito. No relaje, vamos. Y así sucesivamente. Y comenzaron todos estos animales a llegar al arca. Noé no tuvo que hacer nada, que solamente obedecer
y Dios se encargó de que todo cayera en su lugar. Tú y yo no podemos forzar a Dios. Dios no necesita ayuda. Deja que las cosas fluyan como fluyen y tú verás a Dios actuar en tu vida. Y así comenzaron los animales a entrar y Noé no tuvo que preguntar cómo acomodo, qué le doy de comer, cómo yo sé de navegación. Lo único que él dijo fue: si Dios dijo que lo iba a hacer, yo me confío en Él, porque Él es el que tiene la respuesta y la solución para que esto se lleve a cabo. Y toda su casa fue salva por la fe. Y el mundo en el cual nosotros vivimos es un mundo que está ajeno a Dios, extraño a Dios. Nosotros somos la diferencia. Pero dijo Cristo en Mateo capítulo 24, versículos 37 al 38, que así, cuando el mundo sea como en los días de Noé, así será la segunda venida de Cristo Jesús. Así será la segunda venida del Hijo del Hombre. Estamos viviendo en un mundo similar al mundo en el cual vivía Noé, queriendo decir que nuestro Redentor está cerca. ¿Y qué debemos de hacer? Obedecer a Dios, caminar con Él y creerle a Él por fe, que lo que Él dijo que iba a hacer, se hará. Y sobre todo, mantener nuestra casa segura en Cristo Jesús. Porque Cristo es el arca. Y si Cristo habita en nuestro hogar, estamos seguros. A pesar de cualquier lluvia, tempestad, diluvio que venga, estamos seguros en Él. Hay una palabrita que le dije que prestaran atención. Creo que se encuentra en Génesis capítulo 6, de versículo 11 al 14, el final del 14, si lo pueden poner. Y una palabrita que dice brea. Recúbrelo con brea. Esa palabra brea me llamó la atención. Estaba leyendo un artículo y yo dije, déjame buscar esto en el número Strong. Strong es una concordancia que me da información sobre palabras y su significado, sus raíces en hebreo y en griego, right? Y tiene un número. El número Strong de esa palabra es 3724 y quiere decir varias cosas. Brea me habla a mí de una sustancia o negra o rojiza que se utilizaba para to seal, es a sealant, para cubrir, to protect, para proteger las maderas que se usaban cuando se pegaban en las casas. Se pasaba ese sealant y quedaba esa madera sin ningún protegida para que no entrara agua por dentro. Pero también la palabra brea me habla de redención, expiación, queriendo decir que esa sustancia es la sangre de Cristo que nos cubre a nosotros para que estemos seguros en Él. Porque Él es nuestro Redentor. He's our redemption. Él es nuestro Cordero, el cual dio su vida para que nosotros estemos seguros en Él. Así que tú y yo estamos seguros en Él si confiamos en lo que Él dice y en su palabra. ¿Cuál es nuestra aplicación para nosotros en esta mañana? Que en un mundo tan pesado, en un mundo donde hay presión, donde sentimos esa opresión externa, si obedecemos a Dios por fe en un mundo secular, seremos salvos y nuestra casa será salva también. No por lo que le hemos hecho, sino porque nuestra fe está en el Salvador. Y aunque usted no entienda lo que está pasando, pueden pasar 5, 10, 15, pero que no pasen 120 años como le pasó a Noé. Pero el tiempo que pase, lo que pase, adóralo, confía en Él, alábale a Él, camina con Él y tú verás que la obediencia se manifestará automáticamente porque será like second nature for us. Pero para que eso se dé a cabo, tenemos que presentarnos a Él como sacrificio vivo, agradable a Dios y hacerlo todo completamente y no por parte. Padre, te damos gracias, Señor. Señor, ayúdanos, Señor, a reflejar quién tú eres en todas nuestras áreas. Señor, te pido que esta palabra, Señor, dé su fruto. Que no es solamente hacer las cosas, Señor, un día sí, un día no, sino ser constante en ti, Padre. Caminar contigo, crecer en ti, Padre. Mientras más crecemos y conocemos quién tú eres, más aumenta nuestra confianza en nosotros. Y Señor, si aquí hay personas que han orado, Padre, pues están esperando una respuesta tuya, han pasado mucho tiempo. Te pido, Padre, de que
tú te reveles a ellos. Pero lo que nos toca a nosotros hacer, Padre, es alabarte, Señor, glorificarte, Padre, adorarte, Señor, mientras que el momento llegue. Confiamos en ti, Padre, y en lo que tú puedes hacer, Padre. Recibe toda la gloria y la honra, Padre, y te damos gracias, Señor, en esta mañana, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gracias. Esperamos que te haya gustado la prédica, que has aprendido mucho, que el Señor te haya hablado. Y si es tu primera vez conectándote a sus servicios online, queremos conocerte, queremos contarte un poquito más acerca de lo que es Misión Vida, de lo que hacemos. Así que ahí en la pantalla vas a ver un teléfono, vas a ver un email. Escríbenos, llámanos y queremos ponernos en contacto contigo y hablar contigo y contarte un poquito más acerca de lo que pasó hoy. ¡Feliz domingo!